continuamos con este cierre. Íbamos a empezar ya Juan 11, pero resulta ser que por ahí me encontré una palabra bien clave que dije, no podemos cerrar Juan 10 sin terminar el día de hoy, cerrar con esta palabra de Juan 10. Recuerdan que hace 15 días estuvimos hablando, ¿verdad?, de Jesús el buen pastor, ¿verdad? Jesús el buen pastor. Y una de las cosas que habla en este cierre de Juan 10, 16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo atraerlas. Así ellas escucharán mi voz. Repite conmigo, escucharán mi voz. Otra vez más fuerte, escucharán mi voz. Dice, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, este es el versículo clave que hoy vamos a estar escuchando de parte de papá, y vamos a introducirnos a lo que el Espíritu de Dios, me encanta cuando la palabra de Dios dice, escudriña las Escrituras porque en ella encontramos vida. No podríamos quedarnos nada más con leer este simple versículo y decir, ya, no. Hoy vamos a entender cómo es ir a esas aguas profundas, ¿verdad? Cómo escudriñar. Y esta clave dice, mis ovejas, dice, estas van a escuchar mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Fíjate, aquí hay una clave, hace 15 días hablábamos de Jesús, el buen pastor, que nos hablaba también del Salmo 23, pero aquí nos toca ahora nuestra parte. Hablamos mucho acerca de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a responder nosotros? Y aquí dice la palabra de Dios que las ovejas tienen una cualidad, las ovejas que son del pastor, que es Cristo, lo que hacen es que saben escuchar. Y creo que desde pequeños, si algo nos enseñan los papás, ¿verdad?, es aprende a escuchar, ¿no? A veces queremos acelerarnos en algo, ¿no? Quien tiene niños chiquititos, de repente se les da alguna instrucción, o hijos grandes también pasa, ¿verdad? Que estamos diciendo algo y yo ya sé, ¿no? Y no, a ver, aprende a escuchar, o sea, escucha primero, escucha. Y cómo esto también nosotros tenemos que aprender a escuchar y a responder a la voz de papá. Porque muchas veces papá nos está hablando y nosotros no nos damos cuenta de qué manera estamos escuchando. Y ¿sabes qué? Que es peligroso no escuchar bien, no atender bien, ¿verdad? Una instrucción puede ser algo que nos puede costar realmente, inclusive a veces hasta la vida, ¿verdad? El no aprender a escuchar. No sé si en algún momento yo les había compartido un caso de a un niño que le dejaban hacer todo lo que quería hacer, ¿no? Todo lo que quería hacer era niño libre, no era una nena libre. Y dice que esto es verídico, creo que ya lo había yo platicado, pero era un caso, mi hermano trabajó allí en Pepsi, y era un caso que sucedió en una de las sucursales de ellos, que dicen que ese fin de semana los abuelitos se quedaron a cuidar a esta nieta. Y esta nieta, cuando salieron del restaurante, la nena empieza a echar a correr y los abuelitos le dicen, no, espérate. Y la nena no aprendió a escuchar, y una camioneta, obviamente la camioneta es mucho más alta que la altura de un niño, la camioneta se echó para atrás y la nena perdió la vida. Pero fíjate cómo el no aprender a escuchar, y un no es un no, y aprender a escuchar de manera inmediata. Porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios, decimos, es que no me hablas, ¿no? Y esos silencios más bien es nuestro silencio para Dios. No es que Dios se haya quedado callado, sino que Dios ya nos soltó una palabra, pero muchas veces nosotros no respondemos. Y ese silencio muchas veces tiene más que ver con que no aprendemos a escuchar. No aprendemos a escuchar, y esto creo que es clave porque a todas nos ha pasado. Hay momentos, sí o no, que hemos sentido que hay un silencio, ¿verdad? Que decimos, si tan solo Dios me hablaras y me dijeras algo, ¿cómo cambiaría todo, no? Y si algo el Padre hace, es que Él nunca se queda callado, ahí está la palabra. Siempre la palabra de Dios nos está hablando. El tema es, esto hace ratito hablaba con una maestra, le digo, esto es como cuando la maestra, recuerda, no sé si nada más fue en mi generación, pero yo recuerdo que cuando de repente el salón se volvía loco y era la maestra llegaba y que empezaba, cállense, y nadie le hacíamos caso. Y lo que hacía la maestra era, se sentaba en el escritorio, cruzaba de brazos y se quedaba viendo a todos así. Y de repente todo ese escándalo se tornaba en, y la Miss ya no grita, ¿no? Y todo se empieza a hacer un silencio, y todo ese escándalo iba bajando. No sé quién se identifica conmigo porque en mi salón sí sucedió, pero
de repente era un escándalo y de repente al ver el silencio de la maestra, ¿verdad? Todos guardaban silencio, y había una respuesta a lo que la maestra quería comunicar. Y muchas veces así es con nuestra relación con Dios. Nosotros estamos tan y corre igual y sube, y Dios de repente dice: un poquito de silencio, a ver, tú me dices en qué momento quieres que platiquemos, dialoguemos, porque estoy más interesado en nuestro corazón. Y esta palabra nos habla la palabra de Dios, que cómo nosotros tenemos que aprender a escuchar. Porque ¿sabes qué importante es aprender a escuchar? Hoy vamos a ver muchas, híjole, de verdad, hoy es banquete del Espíritu lo que trae esta mañana. Pero hay tantos beneficios de saber escuchar que hoy los vamos a estudiar. Hay tantos beneficios y el primero que quiero decirte es que cuando Dios nos habla, lo que habla la palabra de Dios es que, fíjate, vamos a leer, acompáñame en Proverbios 3 del 5 al 8, pero vemos cómo Dios utiliza su palabra para sanarnos también. Cómo el aprender a escuchar la voz de Dios trae sanidad a nuestra vida. Pero a veces por no aprender a escuchar, seguimos nosotros en el alboroto y a veces quizá no estamos recibiendo la sanidad que estamos nosotros clamando o el cambio que queremos que suceda. Dice la palabra de Dios. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice: teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, fíjate qué importante. Hay una palabra en la Escritura que dice: mira cómo estás escuchando. Hay una manera que es bien importante. Tenemos que atender cómo estamos nosotros respondiendo a la palabra de Dios, porque estamos viendo beneficios que quizá el día de hoy no estamos teniendo esos beneficios por una sola razón, que no aprendemos, no estamos dándonos cuenta cómo estamos escuchando la voz de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, dice en Marcos 4, 23 y 24, dice: si alguno tiene oídos para oír, dice, oiga. Dice, les dijo también: mirad lo que oís, mirad cómo lo oís, dice, porque con la medida con que medís os será medido, y aún te va a añadir a vosotros lo que ustedes escuchan. Cómo es importante. Veíamos hace 15 días que Jehová es nuestro pastor, el que direcciona nuestra vida, pero no va a haber dirección si no hay un oído que sepa escuchar. Y a veces podemos está el pastor, pero nosotros quizá no estamos siendo guiados por un problema, que nosotros no estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y aquí dice la Escritura: mira cómo estás oyendo. ¿Por qué no le dices a la persona que está junto de ti? Dile: mira cómo estás oyendo. Pero dile en serio, para que en serio se dé cuenta de cómo estás oyendo. Dile: mira cómo estás oyendo, ¿verdad? Y fíjate lo que veía yo, que esta palabra oír viene de un verbo en hebreo que quiere decir shama. Oír es escuchar, atender, obedecer y publicar. O sea, fíjate, cuando yo oigo va a haber un cambio en mi actitud, pero también un cambio en mi manera de hablar. Entonces hoy podemos ver reflejado qué tanto hoy realmente cómo estoy oyendo hoy la palabra de Dios. Si hoy sigo siendo la misma persona después de escuchar la palabra de Dios, quiere decir que no estoy oyendo correctamente, porque dice el oír, viene esta palabra shama, que tiene que ver con un cambio, ¿verdad? Tiene que ver con obedecer, con atender. Entonces está hablando de una transformación, y tiene que ver con publicar. Entonces tiene que ver con una transformación. Hace 15 días les decía que como nosotros, Dios lo que quiere no es que sucedan milagros en nuestra vida, sino que lo que está buscando es tener comunión con nosotros, que nosotros le conozcamos. Pero ahora yo quiero llevarte más allá, porque estuvimos hablando de milagros, estuvimos hablando de revelación, como la revelación de Cristo, pero hoy vamos a dar ese paso que tiene que ver con transformación. Nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Los milagros no nos cambian, ¿verdad? La revelación de Cristo, lo que hacemos con la revelación de Cristo, sí provoca una transformación eterna. Pero cómo es importante cuando hay una revelación, cuando se escucha la voz de Dios, de qué manera estoy oyendo, porque de acuerdo a cómo yo estoy oyendo, entonces veré cambios en mi vida. Es la manera en la que va a haber una transformación. Y el propósito
de Cristo Jesús es que nosotros tengamos vida y una vida en abundancia, que no nos quedemos solamente en el milagro, ¿verdad? El pueblo de Israel se quedó solamente con los milagros y nunca conoció a Dios en el desierto, nunca lo conoció, porque nada más estaban enfocados en que me diera, ¿verdad? Pero cuando hay una revelación, viene, y una revelación atendida, hay transformación. Entonces, hoy lo primero que vemos es que cuando hay esa revelación, cuando hay la voz de Dios, ya vimos lo que dice Proverbios, lo que va a suceder es que cuando yo aprendo a escuchar bien, hay medicina, hay sanidad a nuestra vida. Y esto es hermoso como nosotros necesitamos atender a esto. Vamos a ver el segundo punto. Fíjate, el segundo punto habla de este obedecer de Abraham, y dice la escritura, dice que Abraham, él obedeció, y a causa de esa obediencia, a través de haber oído y haber atendido y haber obedecido, dice que fueron bendecidas todas sus generaciones. Fíjate cómo tan importante como hoy tú y yo estamos escuchando y atendiendo a la voz de Dios, no solamente trae sanidad, sino que bendice a todas nuestras generaciones. Dime tú si no es tan importante saber y mirar y atender cómo estamos escuchando, porque quizá muchas cosas estamos esperando que sucedan, pero Dios dice, no, es que quiero que escuches, quiero que aprendas a oír, porque de ahí se desata bendisanidad. Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos, obviamente vamos a ver muchas, pero vimos una sanidad, vemos cómo hay bendición generacional. Y vamos a esta cita bíblica de Salmo 19, del 1 al 14. Yo se los voy a leer por aquí. Dice la escritura, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche, pero fíjate lo que dice, un día, ¿qué dice? Emite palabra a otro día. Muchas veces yo de verdad cuando meditaba en esta palabra, siempre que venía a mí, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, a mí me pasa que yo vengo manejando y yo digo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, no sé si les ha pasado eso, ¿no? Y el firmamento la obra de sus manos, pero lo que está anunciando, realmente lo que está anunciando, está diciendo que cada día Dios está hablando. Dios está hablando. Y Dios está hablando y dice, y de la manera en que la voz de Dios dio vida y creó el firmamento, de la misma manera que Dios habló y fueron creados los cielos, el día de hoy, dice la palabra de Dios, dice, un día emite palabra al otro día. O sea, la palabra de Dios sigue hoy creando. Dice, qué importante es hoy atender que hoy no ha cesado la palabra de Dios, que hoy la voz de Dios se sigue escuchando. Mientras el día de hoy veamos cielos y la tierra, dice, los cielos van a contar la gloria y el firmamento la obra de sus manos. Nos va a recordar que con solo una palabra todo fue creado. Con solo una palabra que nosotros podamos creer, esa palabra lo que va a hacer es crear. Lo que creemos de parte de Dios lo va a crear. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos a oír. Y dice, déjame, nada más dice ahí un paréntesis, pero dice, una noche a otra noche declara sabiduría. Y sigue hablando que es la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amanestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbias. Dice, que no se enseñoreen de mí. Entonces seguiré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces vimos el primer beneficio, vimos que hay sanidad. Cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios, oigo y atiendo y sé escuchar bien la voz de Dios, veo que hay medicina. El punto número 2 que vimos, que dice, es una bendición que se desata sobre nuestras generaciones. Mira el impacto que hay cuando yo aprendo a escuchar. Pero déjame enumerarte de aquí de lo que acabamos de leer. El punto 3 dice, día a día y noche a noche Dios hace oír su voz
voz para hacernos sabios. El 4 dice, la voz de Dios es perfecta y lo que hace es que convierte nuestra alma. ¿Recuerdas la palabra de Dios que dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma? Fíjate, cuando hay algo en el alma, dice, Él restaurará mi alma, ¿verdad? Habla de la palabra de Dios. Si hoy nuestra alma necesita ser restaurada, donde tenemos que ir es a la palabra de Dios. Dice, la palabra es fiel y hace sabio a los sencillos. Dice, sus palabras son rectas y alegran el corazón. Fíjate cómo es una revelación. Hoy nos revela mucho cómo estamos hoy oyendo y atendiendo a la palabra de Dios. ¿Qué tan alegre estás el día de hoy? ¿Qué tan alegre? ¿Qué tan alegre? Porque eso revela cómo estamos oyendo el día de hoy a papá. Dice, las palabras alumbran nuestros ojos. ¿En qué nos estamos fijando, verdad? Porque la palabra lo que hace es, ahora sí que es la operación perfecta de vista, mi Raquel, el poder ver a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da una visión correcta de todas las cosas. Cuando aprendemos a oír, yo ya sé lo que me está diciendo. Las circunstancias me pueden decir algo, pero mayor es Cristo con nosotros. Mayor es Cristo con nosotros. Dice, su palabra es justa y verdadera, sus palabras son más deseables que el oro, sus palabras son más dulces que la miel. Sus palabras, ¿sabes lo que hacen? Nos amonestan. Hay veces que nos sacan la tarjeta roja, ¿verdad? Y nos dicen, ey, ¿qué andas hablando? ¿Qué andas diciendo? Y nos saca la tarjeta roja. Gloria a Dios por esas tarjetas rojas. De verdad, gracias a Dios. Y hay que aprender a escucharlas, porque es amor. El atender a la voz trae gran galardón. Dice, nos hace entender nuestros propios errores que están ocultos. Nos quita la soberbia, la rebeldía. Nos hace íntegros, haciendo que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean gratos delante de Dios. Fíjate cuán bendecidas somos si aprendemos a oír la voz de Dios. No solamente, hay mucha diferencia nada más en escuchar, ¿no? Y el oír. El oír ya vimos que viene de una raíz que quiere decir shama, y tiene que ver con obedecer. Una vida transformada, es una vida rendida a creer lo que Dios dice, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención porque en el Antiguo Testamento Dios se revela a través de un nombre que es Jehová Shammah, así se escribe, pero se parece mucho a la traducción de oír. Recuerdan que era Shammah, y aquí es muy parecido, solamente que tiene doble M. Y este Jehová Shammah quiere decir que Él está siempre con nosotros, siempre está dentro de nosotros. Entonces me venía a mi corazón, decía, Padre, tú siempre nos estás hablando, siempre, porque Él está presente con nosotros, hablándonos. No hay silencios de parte de Dios. Los silencios, creo que muchas veces nosotros es donde Dios dice, ahora te toca a ti, ya te di, ahora qué vas a hacer con lo que te estoy dando, ¿verdad? Ahora qué vas a hacer, yo ya te di, es una comunicación, ¿verdad? Siempre está presente su voz, tenemos ese acceso libre a su presencia, ¿verdad? Este es un tiempo donde podemos saber que tu vida y mi vida no es una casualidad. Si el día de hoy si hoy estás respirando, hoy si tienes aliento de vida, eso quiere decir que estás en los propósitos de Dios, y que Dios hoy está hablando, el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón. Y hoy es importante que aprendamos a atender a lo que Él nos está diciendo, que nuestra vida no es el día de hoy nada más es un accidente o es una casualidad. Nosotros estamos levantadas en este tiempo para poder aprender a escuchar nuestra voz y poder bendecir a nuestras generaciones. Y quizá tú puedas decir, oye, pero yo no tengo hijos, todavía no me caso, pero déjame decirte una cosa, qué poderosa es la palabra de Dios, que no necesita esperar a que te cases y tengas hijos para el día de hoy bendecirlos. Así que hoy abrochémonos los cinturones, ¿verdad? Ya estamos listas, abrochémonos los cinturones, porque qué importante es oír y atender a la voz de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué importante es entender que todo lo que nosotros necesitamos, ahora leíamos en Colosenses, ¿verdad? Que toda la sabiduría que hoy necesitamos está en la palabra de Dios. No necesitamos, Dios más da una advertencia y dice, ten cuidado
con las corrientes humanas. Ten cuidado con las conversaciones de espíritus de este mundo. Dice, a quien tenemos que tener mucho cuidado. Si algo enfoca Colosenses es, no seas engañado. Esto es algo donde quizá creo que escuchaba la predicación de la pastora Diana, y ella decía que cuando estaba esta Karencita tocándola la piñata, le decía, tú nada más escucha mi voz, no escuches las demás voces, porque muchas voces te van a decir muchas cosas, pero lo que tú tienes que aprender es escucharme a mí. Y hoy vamos a estar escuchando así muchas voces, pero lo que necesitamos es solo una voz. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y a esa seguir, sin titubear. Ayer tuve la preciosa bendición de tener una llamada con Magdita Bermejo. O sea, es una mujer que yo dije, esta mujer sabe oír la voz de Dios. ¿Sabes? Su hija médicamente, un parte médico, dicen, en cualquier momento puede partir con el Señor. Médicamente es lo que dicen, un tumor totalmente que se cundió a todo su cerebro, ¿verdad? Ella tiene 92 años, salió ella de una operación de cadera, esa rehabilitación, y ¿sabes qué? Que yo le hablé para darle palabra, pero le dije, el Espíritu de Dios me dijo, primero escucha, porque estaba con el primero escúchala. Entonces lo primero le marco, Magdita, ¿cómo estás? Bueno, me dio una predicación de fe. Yo creo que no paró de hablar 20 minutos, cuando menos. Y todo era hablar lo que el Espíritu de Dios le hablaba. Todo lo que el Espíritu de Dios le hablaba. Yo dije, qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios, porque todas las noticias humanamente están en contra de su hija. Todas están en contra, no hay algo que sea a favor, todo está en contra. Pero ella decidió así, bajarle así como al switch de electricidad, le bajó a la del mundo y le subió a la del espíritu. Y todo lo que está hablando ella, 92 años, pura palabra. ¿Sabes cómo está bendiciendo eso a su hija que está en una cama? ¿Sabes el poder? ¿Sabes cómo ella está el día de hoy trastornando el mundo espiritual por la manera en que ella ha honrado la voz de Dios? Entonces no tiene nada que ver, porque es muy fácil oír cuando todo está bien. Es la manera más sencilla, oír cuando todo está bien y decir, Señor, hoy hay bendición y hay un nuevo trabajo. Es fácil decir gloria a Dios, pero cuando de repente la situación prueba nuestra fe, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a nada más escuchar la voz de papá, solamente la voz de papá. Dice segunda de Pedro, y aquí nos vamos a ir con todo, amada. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate cómo aquí nos está hablando, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida, dice, nos las ha dado Dios, y dice, nos ha dado maravillosas y grandísimas promesas. Yo no las he contado, pero dicen que son más de 7,000 promesas las que vienen en la palabra de Dios. Y dice que todas estas voces, esta voz de papá en cada una de las promesas, dice que es para que, aquí dice, para que podamos participar de la naturaleza divina. Que podamos participar, todas esas bendiciones, todas esas grandísimas y maravillosas promesas son para que nosotros podamos participar de la divinidad de Jesús. Y en Auténtica algo nos hablaba esta palabra el lunes y nos decía que nosotros estamos llamados a experimentar a Dios, no nada más a de oídas o por lo que sé que el otro vive, ¿verdad? Sino estamos llamados a experimentar, porque hasta que nosotros experimentamos podemos compartir. Yo no te puedo decir que pruebes el maravilloso pastel de capas de vainilla con almendra si no lo he probado. Yo no te puedo decir, oye, prueba las fresas de Vale que están deliciosas con chocolate, hasta que no las he probado. Pero cuando las pruebo, yo les digo, pruébenlas, son deliciosas, o sea, son imparables de estarlas comiendo. Pero hasta el momento en que uno lo comprueba, y así es. Dice, todas esas bendiciones son para que nosotros participemos, ¿verdad? Participemos de la divinidad de Dios, le conozcamos, le podamos conocer. Y qué importante
¿cómo nos los muestra este segunda de Pedro? Porque habla de la fe. Y a veces nosotros nos quedamos nada más con una fe que decimos, sí, la fe dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene, ¿por qué? Por el oír y oír la palabra de Dios. Pero aquí nos va a llevar de la mano en esta palabra, creo que es clave para nosotras, entender qué es lo que conlleva la fe. Y entendemos que en la fe puede ser que hayan milagros de repente, instantáneos, pero también en la fe haya una revelación y también en la fe haya una transformación. Y esto es el que yo quiero decirte, que esta palabra que vamos a ver en 2 de Timoteo 1 tiene que ver qué es lo que sucede cuando Dios nos cede la palabra a nosotros después de habernos dado una palabra. Porque ahí está la escritura y dice, yo ya te lo di, ahora ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Es lo que va a mover la montaña, ¿verdad? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay una parte que a nosotros nos toca, como le dijo a Moisés. Moisés estaba clamando por ayuda y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes? Y hoy creo que hay muchas montañas que se van a mover si tú y yo abrazamos esta palabra. Porque va a haber hoy oro por un día de transformación en nuestra vida. Hoy oro por un tiempo de cambio bisagra, pero hoy necesitamos el día de hoy tener ese corazón dispuesto, porque este es el proceso de una respuesta, de poder atender correctamente cuando Dios nos habla. ¿Cómo podemos aprender y analizar si realmente estoy oyendo? Porque si nada más se trata de que Dios conceda lo que yo quiero, nos vamos a volver hijos berrinchudos, ¿sí o no? ¿Quieres un hijo berrinchudo? Cúmplele todo lo que quiera. Hazle todo, cúmplele todo, ve tras de esa persona, déjalo que haga lo que quiera y vas a tener seguro un niño, una niña berrinchuda. Y Dios sabe que eso a final de cuentas sucede con nosotros, ¿verdad? También si nada más estamos buscando a Dios nada más por los beneficios, nunca vamos a crecer. Pero tenemos un llamado a crecer porque es la única manera de poder dar fruto. Y ese llamado, el día de hoy vamos a verlo a través de esta escritura en 2 de Pedro 1, 5 al 11. Dice la palabra de Dios, sí, ya está la fe, ya está la palabra que tú escuchas, que tú y yo escuchamos. Dice, ahora dice así, dice, vosotros también pon toda tu diligencia por esto mismo. Añade a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están entre vosotros, abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuevamente te estoy diciendo, mira cómo estás escuchando, cómo estás oyendo la palabra de Dios. Y dice la escritura aquí, dice, añádele a tu fe lo primero. ¿Cuál es el primer ingrediente que le tenemos que añadir a nuestra fe? Porque si estamos oyendo, pero hay algo que se tiene que desarrollar, hay algo mayor que solamente escuchar. El escuchar, un atender a la palabra de Dios de una manera correcta va a provocar toda esta serie de actividades en nuestra vida que van a generar transformación. Entonces la primera dice, añádele a lo que tú. Y no quiere decir que la fe esté completa, más bien la fe está completa por todo esto, ¿no? Porque así es la fe. Entonces vemos aquí, dice, añádele a tu fe, dice virtud. Ahora muchas veces podemos decir, pero ¿qué es virtud? O sea, entiendo que es fe, pero esa virtud, estudiaba y yo decía, tiene que ver con la disposición de tu vida a que tenga que cambiar lo que tenga que cambiar. Porque a veces nada más queremos la parte linda de las promesas. Pero cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y tu justicia y todo lo demás te será añadido. Y yo digo, ay, todo me es añadido en Cristo, pero nunca le estoy buscando. Nunca estoy buscando primero su reino y primero su justicia. Entonces dice, esta virtud tiene que ver que cuando yo escuche la palabra de Dios, primero tiene que haber una disposición para cambiar todo lo que tengo que cambiar. Que no me ponga así como gato patas para arriba con el agua y que diga, no, eso no, y lo escucho bonito
y me voy. Realmente queremos hoy mover montañas en este lugar, hija. Hoy queremos que hoy el Espíritu de Dios mueva montañas, que derribe muros en nuestra vida. Y lo primero dice, yo quiero buscar y encontrar en cada corazón que estamos aquí, encontrar virtud. Y esa virtud es esa disposición del corazón para decir, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. Tiene que ver con esos cambios donde renuncio. Dice la palabra de Dios, el que se humilla, ¿será qué? Exaltado, va a ser levantado por el Señor. Así que vale la pena renunciar a nuestra posición y decir, Padre, hoy quiero que cambien las cosas en mi economía, en mi salud, en mi familia, con mis hijos, en el trabajo, pero hoy sé que tú me has dado maravillosas y grandísimas promesas. Hoy yo quiero atender a ello, pero hoy yo quiero, y yo hoy entiendo que lo que Dios quiere es generar carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Más que darnos, quiere cambiar nuestro corazón. Entonces el primero es virtud. Y dice, y añade la virtud conocimiento. Y esto tiene que ver con ir más profundo en la palabra de Dios. Hay veces que nada más nos quedamos con una parte, ¿no? Y digo, Isaías 53, ¿no? Y sí, por sus llagas yo he sido sanado y curado. Y nada más me quedo con eso. Y dice aquí, añádele a esa fe que estás creyendo, añádele virtud, y esa virtud añádele conocimiento. Y ese conocimiento es ir a aguas profundas en la palabra. No nada más me quedo con una cosa, sino que voy a esas aguas profundas y yo digo, Padre, ¿qué más tienes para mí en sanidad? ¿Qué más tienes para mí de sanidad? Hace años a mí me salió una bolita a mí en el seno, y para mí fue el ir a aguas profundas, porque la mente inmediatamente todo lo que piensa es a todo lo malo, ¿verdad? Siempre va a correr a lo malo. Y sí, yo decía Isaías 53, pero hubo un momento donde el Espíritu de Dios me dijo, ve a aguas profundas, y fue algo sobrenatural donde el Espíritu de Dios me empezó a dar palabra y palabra de sanidad, que en algún momento le he llegado a compartir esta lista de versículos. Y mientras yo oraba, yo recuerdo que yo oraba y empezaba a clamar cada uno de esos versículos, yo de verdad, el Espíritu de Dios tocó mi cuerpo y desapareció por completo esa bolita. Y Dios dice, ve más adentro, no te quedes nada más con una parte. Es ese silencio donde dice, yo quiero tener un encuentro contigo y quiero decirte más, quiero que me escuches más. Y entonces lo que necesitamos es amar la palabra, ir más, enamorarnos la palabra. Dice, son más dulces que la miel. La palabra de Dios es más preciosa y más valiosa que todo el oro. Entonces yo no sé cuántas libretas el día de hoy te vas a tomar saliendo de aquí, pero si hoy estás creyendo a una palabra, hoy necesita esa palabra que le añadas virtud y le añadas conocimiento, que entres a esas aguas profundas y decir, ¿qué más hay, Señor? ¿Qué más hay, Padre? Yo quiero seguir escuchando tu voz, porque en cada palabra, dice la palabra de Dios, dice, es medicina, trae bendición a mis generaciones, ¿verdad? Me revela también cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida. Entonces dice, entra esas aguas profundas, dice la Escritura, escudriña las Escrituras, porque en ella, ¿verdad? En ella encontrarás vida. En ella encontrarás vida. Entonces nos vamos ahí, dice, añádele, después dice, añádele al conocimiento, dice, añádele dominio propio. Este dominio propio tiene que ver estar sujetas bajo el Espíritu de Dios, que no demos rienda suelta a las cabras, ¿verdad? Que de repente se van y decir, no, vamos a sujetar. Dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, piensa en todo lo bueno, dominio propio. Padre, yo estoy creyendo por esta palabra de restauración a mi familia, donde los hijos, el corazón de los hijos vuelven a los padres y de los padres a los hijos. Yo lo creo, pero de repente viene un dardo y, ay, mira ya lo que hicieron, no, otra vez se reveló. No, lo sujeto porque dominio propio. Añádele virtud, añádele conocimiento, añádele dominio propio. Dice Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Entonces vemos aquí cómo nosotros necesitamos, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es Cristo con nosotros, ayudándonos a creer, a transformar, a sujetar, ¿verdad? A que todos esos dardos del enemigo nunca lleguen. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Qué importante, si hoy queremos mover montañas, necesitamos virtud, necesitamos conocimiento, necesitamos dominio propio. Y dice la palabra de Dios, dice, añádele al dominio propio paciencia. Esta cómo nos cuesta, ¿verdad? Porque el mundo hoy nos dice, Padre, si ya creí, si ya, ¿por qué es para hoy? Lo necesito hoy. Y dice paciencia, paciencia. Dice la Escritura, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice la palabra? Dice, es algo que necesitamos ejercitarnos todas nosotras. Es más, dice, espera con paciencia el regreso del Señor. Hay esta característica, es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros vivimos bajo sujeción del Espíritu de Dios, creyendo una palabra, nosotros sabemos que Él es veraz y que es fiel, y que el que prometió es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Y la paciencia, ¿sabes con qué se traduce? Constancia. Constancia. Una manera en la que nosotros podemos identificar cómo estoy oyendo hoy la palabra de Dios es qué tan constante estoy siendo en mi vida diaria de buscar a Dios, de conectarme con la iglesia. ¿Cómo está siendo esa constancia? ¿Cómo está siendo esa paciencia? Porque el ser impaciente lo que va a hacer es empezar a hacer las cosas bajo mi propio criterio. Y aquí nos dice, añádele al dominio propio paciencia, ¿verdad? Esta paciencia nos fortalece, ¿verdad? Entonces momentos de debilidad. Entonces nosotros tenemos que decir, ese fruto del Espíritu, paciencia. Sigo creyendo porque me he metido a aguas profundas y sigo abrazando esa palabra porque sé que el que comenzó la buena obra en mi vida, comenzó la buena obra en mi matrimonio, comenzó la buena obra en mi economía, comenzó la buena obra en mis hijos, Él la perfeccionará. Él la perfeccionará. Y entonces tengo paciencia, espero con paciencia, así como el agricultor que pone una semilla, ¿verdad? Y él tiene la seguridad, cuando pone una semilla dice, aquí hay un manzano. Él ya vio el fruto completo. Él ya vio el fruto completo. Yo ayer compré una uva y dije, ya tengo mi viñedo, ¿verdad? Yo dije, ya lo vi produciendo. Y apenas es una plantita chiquita. Pero lo que nos permite es con paciencia. La paciencia, ¿sabes por qué es paciencia? Porque nos permite ver con esperanza, creer lo que ya nos ha dicho. Y entonces yo digo, ya eso va a suceder. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham dice que él creyó y se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, ¿verdad? Dice, creyó esperanza contra esperanza, dándole gloria a Dios. Eso no dice, dándole gloria a Dios, que habla de permanencia, habla de paciencia, habla de que vivamos en esa integridad, de seguir siendo las mismas cuando nos movemos realmente con una fe. No es, ay, hoy está en el suelo, hoy está arriba, hoy está en el suelo, hoy está arriba. No, es paciencia. Puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, Él lo va a hacer otra vez en nuestra vida. Dice la Escritura, dice, y añádele a tu paciencia, añádele piedad. Piedad es vivir bajo los principios bíblicos. Tiene que ver todas aquellas cosas que el primer punto era virtud, y es esa disposición de cambiar. Pero aquí cuando habla de piedad hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida, y es poder movernos bajo los principios bíblicos, no siendo egoístas, no haciendo las cosas a mi manera, y decir, Padre, de acuerdo a esas aguas profundas, esa piedad, ¿a qué me estás llamando hoy a cambiar? ¿Qué tengo que cambiar de mi vida? Dice, a la piedad añádele, dice, afecto fraternal. Este afecto fraternal tiene que ver con conectarnos con el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo el día de hoy. Una fe que aprende a escuchar la voz de Dios. No es una fe, no es un llanero solitario. Eso no es una fe genuina. Pero cuando podemos ver que el día de hoy hay fe cuando nos movemos en unidad, porque la fe nunca va a llevar a división, siempre va a llevar a unidad, porque dice, añádele a la fe afecto fraternal. Y eso provoca contacto, provoca relacionarte, no te apartes, provoca ese afecto fraternal, ¿verdad? Aunque haya problemas, lo que el enemigo quiere es que nos enfrasquemos en los problemas y no nos conectemos con la gente. Y hoy lo que nosotros, entre más problemas hay, más afecto fraternal. ¿En qué puedo bendecir? No nada más se trata de mí, mis problemas, sino cómo puedo ayudar, cómo puedo bendecir, cómo me puedo conectar con otros.
Esta es la mejor manera de mover montañas y derribar también murallas, el movernos con afecto fraternal. Y terminando, dice, añádele al afecto fraternal, dice, añádele amor. Fíjate, me llama mucho la atención la palabra de Dios, porque dice la Escritura en Gálatas 5:6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjate cómo nos llevó, empezando por la fe, y en el punto 7 termina con amor. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, que es la fe que obra por el amor. ¿Cómo estamos el día de hoy oyendo? Está relacionado con el resultado final, es cómo estamos amando. ¿Cómo estamos amando? Porque si se tratara nada más de recibir bendiciones sin producir en nosotros el cumplimiento de la ley que dice es amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos, de nada servirían todos los milagros, las montañas que se mueven, las murallas que caen, los cambios que hay, si no estamos provocando amor. Y hoy podemos ver a través de esta radiografía que el día de hoy una manera de poder saber cómo estoy yo atendiendo a la voz de Dios es cómo estoy amando. ¿Cómo estoy amando el día de hoy? ¿Cómo hoy estoy cumpliendo ese propósito de Dios? Pero que es fácil amar al fácil. Amar al fácil es lo más sencillo. Pero aquí nos está hablando, dice la palabra de Dios en Juan 5, dice, amar al fácil de eso, dice, hasta los incrédulos lo hacen. Pero dice, realmente mis hijos son los que son pacificadores, que nos movemos en amor, que nos movemos en perdón. Y nos llama a ese perdón el día de hoy que mueve montañas. Yo no sé si el día de hoy, tal vez traigas ahí a alguien aquí atorado y tú estás creyendo hoy por un milagro. Estás creyendo por un milagro y por montañas que se mueven, pero que el día de hoy es necesario movernos. Esa fe que nos lleva a esa virtud, ¿verdad? Que nos lleva a conocimiento, que nos lleva a dominio propio, que nos lleva a piedad, que nos lleva a afecto fraternal y nos lleva a amor. ¿Cómo estamos oyendo? Es tan importante. Porque dice la palabra de Dios en Efesios, y con esto cierra, dice la Escritura, que podamos comprender con todos los santos, que dice lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Dios. Dice que ese es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El amor de Dios. Y ese poder es aquel poder que dice que produce mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Entonces, ¿cómo el día de hoy dice, mis ovejas oyen mi voz? Una oveja, cuando Cristo es el pastor, el buen pastor que cuida de nosotros, lo que va a provocar en nosotros es amor. Y dice, ese es el poder, el amor de Dios con nosotros, pero también el amor que nosotros le damos a los demás, es el poder que actúa en nosotros. Si lo vemos así a la luz de la palabra, nos llevó de la fe al amor. Queremos que hoy se muevan montañas, de la fe al amor. Traduce todo lo que hoy estás orando, y que el día de hoy hay cosas que hoy nos está moviendo el Señor, nos está llevando a perdonar, nos está llevando a restaurar, porque a través de esa virtud donde tengo que renunciar a mis derechos, a mi derecho de haber sido quizá lastimado, hoy dice virtud. Y hoy nos dice, hoy conocimiento, porque hoy tengo más allá de ese dolor que tienes. Y después de ese conocimiento dice dominio propio. Quiero que seas llenas de mí, de mi espíritu. Quiero que el día de hoy protegerte a través de la llenura de mi espíritu. Ese dominio propio, ¿verdad? Y nos dice, ahí dice, la piedad. Quiero que te muevas, te voy a revelar, te voy a mostrar el camino por donde vas a andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos, porque nos está formando. En esos momentos de silencio, papá nos está formando. Papá nos está formando y está transformándonos a ser más como Cristo, amar más, amar más. Yo el día de hoy, yo quiero que el día de hoy puedas ponerte de pie al recibir esta palabra, y el Espíritu de Dios nos habla en esta mañana. Dice que Él quiere que nosotros participemos
¿verdad? Participemos de la divinidad, que podamos participar. Padre bendito, yo hoy, Padre, te doy gracias por la vida de cada mujer que está aquí, Padre, porque tú las has traído esta mañana con lazos de amor, Padre bendito. Gracias porque hoy hemos atendido a poder conocerte a ti, Jesús, como nuestro buen pastor, que tú siempre sales a nuestro encuentro con bendiciones de bien, Padre, que tú nunca callas, que tu palabra está abierta, que tú, Jesús, quitaste ese muro que nos dividía para que hoy podamos escuchar completamente y perfectamente la voz de papá 24/7 a cada instante, Padre. Y hoy, papito hermoso, tú nos muestras cuál es la respuesta de esa oveja, de nosotros, tus hijos, que podamos aprender a escuchar tu voz, que podamos ver cómo estamos atendiendo a tu voz. Y hoy, bendito Padre, te damos gracias y honramos tu palabra, porque aquí en 2 de Pedro 1 nos habla claramente cómo tenemos que responder nosotros cuando tú nos hablas. Gracias, Padre, porque esto ayuda para bien, Padre. Más que silencios, Padre, nosotros hoy es revelado un tiempo de transformación, Padre, en nuestra vida, donde lo primero que respondemos cuando oímos tu voz, Padre, hoy ponemos esta palabra en práctica, Padre, porque hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que de nuestra vida sale toda esos berrinches de querer las cosas de inmediato, sino hoy entendemos que tú estás formando en nosotros el carácter de Cristo, llevándonos a amar, a perdonar. Pero hoy, bendito Padre, dice tu palabra que hagamos con diligentemente, Padre, de manera activa esta mañana. Hoy movemos a esa palabra que hemos creído de sanidad, esa palabra que hemos creído, Padre, de libertad, esa palabra que hemos creído de unidad, esa palabra que hemos creído de vida, esa palabra de restauración, esa palabra de provisión, esa palabra, bendito Padre, de unidad, Padre amado, esa palabra que hemos abrazado con todo nuestro ser, creyéndote, Padre, que tú eres quien forma nuestras generaciones. Padre, el día de hoy viene a memoria esa palabra que hemos venido creyendo durante años, y hoy, Padre amado, no nos quedamos nada más con esa palabra, sino que hoy, con el poder de esta palabra que produce en nosotros esa virtud, para despojarnos de todo aquello que hoy esta promesa el día de hoy está transformando primero mi vida. No se trata de los que viven conmigo, sino hoy empieza conmigo. Hoy dispongo mi corazón para que tú hagas tu obra en mí, que cambies todo lo que tenga que ser cambiado, todo corazón duro, Padre, toda falta de fe, Padre, todo orgullo, Padre, toda falta de perdón, Padre amado, el día de hoy toda falta de gratitud, Padre, el día de hoy yo te pido, Padre, hoy la pongo delante de ti en el nombre de Jesús, y yo pongo a mi fe, le pongo esa virtud, esa disposición para decirte: comienza tu obra aquí en mi vida, glorifícate en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio, Padre, te pido, papito hermoso, que hoy comiences en mí. Yo añado ese conocimiento, precioso Espíritu Santo, tú eres mi maestro que me guía a toda verdad. Hoy, Padre, hoy me comprometo a ser, papito hermoso, esa mujer, Padre, que nos levantamos a amar tu palabra, a buscarte de mañana, Padre, a honrar tu voz, Padre, a saber, papito hermoso, que desde temprano tú ya nos estás esperando con un banquete. Hoy declaro que me meto a esas aguas profundas, que hoy le doy lugar a tu espíritu en dominio propio. Espíritu Santo, toma control de mi vida, te pido, Padre amado, tu palabra dice que del espíritu que tú nos has dado, Padre, es de poder, de amor y de dominio propio, no es de temor. En el nombre de Cristo Jesús, todo temor se va de este lugar, toda angustia, todo temor a las malas noticias, a las circunstancias, y hoy vivimos sujetos a la voz de tu espíritu, papito hermoso. Gracias, Espíritu Santo, porque tú blindas nuestra mente, nuestro corazón, tú pones paz en nuestra mente y en nuestro corazón, creyendo esperanza contra esperanza. Y Padre bendito, gracias porque este dominio propio nos lleva a la paciencia, Padre, a permanecer glorificándote a ti en este tiempo de espera. Gracias, Padre, porque ninguna circunstancia te va a robar la gloria a ti, Padre. Gracias porque hoy nos movemos a hacer, Padre, lo que hemos llamado a hacer en la piedad, Padre. No nos cansamos de hacer el bien, dejamos de estar viéndonos a nosotros para extender misericordia, para extender ayuda al necesitado,
necesitado. Bendito Padre, despierta, inquieta nuestro espíritu. Te pedimos que tú nos despiertes en este tiempo. Levántanos, Padre, levántanos en este tiempo para extender bendición, Padre, a no ser escasos, Padre, a soltar bendición, Padre, esas palabras de vida que has puesto en nosotros. Las circunstancias nunca más van a seguir deteniendo este río de bendición que fluye desde mi interior. En el nombre de Cristo Jesús, yo me levanto a bendecir a mis generaciones, me levanto a bendecir a mi casa, mi hogar, mi matrimonio. Yo no me voy a callar, sino voy a hablar las maravillas que tú tienes para con mi casa, para con mi vida, para con mi economía, para con mi salud. Hoy me levanto para hacer lo que a mí me toca. Hoy me levanto sabiendo que es el poder de tu espíritu que me lleva a hablar de una manera diferente, no conforme a la carne, sino conforme a tu espíritu. Gracias, Padre, gracias porque me muevo en afecto fraternal, cerrando filas, en unidad, en comunión, Padre. Yo no me aíslo, los problemas no me aíslan, sino al contrario. Hoy sé que la fe, lo que produce en mí es esa confianza en ti, esa certeza de creerte a ti por encima de las circunstancias. Y hoy nada va a detener el que yo pueda moverme en amor. Por eso el día de hoy, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo levanto la obra de Cristo Jesús en cada una de nosotras. Y yo declaro, Padre, que ese perdón con el cual hemos sido perdonados es el mismo perdón con el nosotros extendemos a aquellos, Padre, que nosotros, Padre, nos hemos sentido heridos o hemos herido a alguien. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos ponemos a cuentas, Padre, porque hoy declaramos, Padre, que la palabra de fe que hemos creído, lo que hace es llevarnos al cumplimiento de tu palabra, el amarte a ti por encima de todas las cosas, que nada detenga nuestro amor por ti, pero también que nos amemos los unos a los otros, Padre. Gracias por llevarnos, Padre, a esas aguas profundas, Padre. Y tu palabra lo dice, Padre, que podamos comprender en este lugar lo ancho, lo alto, lo largo y lo profundo de tu amor, Padre, porque este es el poder que mueve montañas. Tu amor inagotable, tu amor fiel y verdadero, tu presencia misma con nosotros, porque tú dices: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy declaro este poder del amor de Cristo. El día de hoy es sobre tu casa, Padre, y que hoy se mueven esas montañas y se rompen esos muros en el nombre de Jesús que estaban impidiendo que esta palabra que hemos creído dé fruto. Y hoy declaro que por cuanto has creído, tus ojos lo verán. Verás la gloria del Señor Jesús peleando tus batallas. Esta batalla es del Señor, y yo declaro cielos abiertos sobre esta casa. Declaro cielos abiertos a cada palabra que has creído con todo tu corazón. Gracias, bendito Padre, porque viene tu reino en nuestra vida y se cumple en nosotros tu voluntad. Te damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.